El timbre de la puerta suena a las 4 en punto, una profanación de mi ritual sagrado del té y el silencio. Abro con el ceño fruncido, esperando un vendedor o un error, pero me encuentro con una joven de energía desbordante y una tableta en la mano. Se llama Sofía y habla de revitalizar el patrimonio urbano y del viejo puente de hierro, una estructura que yo creía olvidada por todos menos por mí. Me dice que mi nombre apareció en los archivos municipales como ingeniero subalterno en la última gran consolidación, hace casi 50 años. Quieren mi perspectiva histórica para un nuevo proyecto de restauración. Síguenos, deja tu like y súbele el hype. Así seguimos creando más historias como esta. La oferta queda suspendida en el aire, un puente tendido entre mi pasado y un presente que ya no considero mío. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo conocido, incluso cuando ya no nos ofrece nada nuevo? Cuando el silencio se convierte en un eco de lo que fuimos en lugar de una promesa, de lo que aún podemos ser. Es una pregunta que no me atrevo a responder en voz alta. Mi primera reacción es una negativa educada pero firme. Le explico que soy un hombre jubilado, que mis días de cálculos estructurales y visitas a obra terminaron hace mucho tiempo. Mi mundo ahora se rige por un orden inmutable. El periódico por la mañana, el paseo por el parque a mediodía, la lectura por la tarde y las cenas silenciosas frente al televisor. Es una vida predecible, una fortaleza que he construido ladrillo a ladrillo para mantenerme a salvo de las sorpresas y quizás del dolor. La idea de volver a un entorno de trabajo, con sus plazos, sus ruidos y sus imprevistos, me parece agotadora, casi una agresión a la paz que tanto me ha costado conseguir. Le agradezco su tiempo, pero insisto en que no soy la persona que buscan, que mi conocimiento está obsoleto, cubierto por el polvo de décadas de inactividad, como los propios remaches del puente que pretenden salvar. Sofía no se rinde fácilmente. Asiente con una paciencia que me desarma, sus ojos fijos en mí, sin la condescendencia que suelo ver en los jóvenes cuando hablan con alguien de mi edad. Me explica que no se trata solo de los planos o las fórmulas. Tienen toda la tecnología imaginable, drones que escanean cada centímetro, software que simula la tensión con una precisión milimétrica, materiales compuestos que prometen durabilidad eterna, pero sienten que les falta algo. Nos falta el alma del puente, dice, y la frase, aunque cursi, resuena en mi interior. Usted no solo trabajó en él, usted lo conoció, sintió cómo vibraba con el tráfico, cómo respondía al viento. Esa es una sabiduría que ningún algoritmo puede replicar. Su argumento es astuto, apela no a mi mente de ingeniero, sino a mi memoria, a mi corazón, a una parte de mí que creía dormida para siempre. Cierro la puerta tras su partida y el silencio del apartamento me golpea con una fuerza inusitada. De repente, el orden que tanto valoro se siente como una jaula. Las paredes, cubiertas de libros perfectamente alineados y fotografías enmarcadas, parecen encogerse a mi alrededor. Mis ojos se posan en un retrato de Elena, mi esposa, en la repisa de la chimenea. Ella siempre fue la impulsora, la que me animaba a salir de mi caparazón, a aceptar un nuevo reto, a aprender a bailar con 70 años. Arturo, la vida no es un problema a resolver, es una aventura a vivir, solía decirme con esa sonrisa que podía desarmar todas mis defensas. Lógicas. Siento su ausencia como una corriente de aire frío, recordándome que la seguridad de mi rutina es también una forma de estancamiento, una renuncia silenciosa a seguir viviendo de verdad, no solo a sobrevivir. La duda se instala en mi mente, un engranaje rebelde en mi maquinaria perfectamente calibrada. Sería una locura. Tengo casi 80 años, mis manos ya no tienen la firmeza de antes y mi mente, a veces, tarda en encontrar la palabra exacta. ¿Qué podría aportar yo a un equipo de
Jóvenes brillantes, nativos digitales que hablan un idioma técnico que apenas reconozco. Me imagino rodeado de sus portátiles, sus gráficos en 3D y su energía inagotable, sintiéndome como una pieza de museo, una reliquia curiosa pero inútil. Sin embargo, una pequeña chispa de curiosidad se niega a extinguirse. La idea de volver a tocar ese hierro frío, de sentir el viento soplando desde el río, de ser útil una vez más. Es una melodía lejana pero insistente, una llamada que perturba mi tranquila, un desafío a la cómoda narrativa de que mi historia ya está escrita. ¿Tú también dudas cuando la vida te presenta una nueva oportunidad? Al día siguiente, en contra de todo pronóstico y de mi propia lógica interna, me encuentro caminando hacia el puente. Me he dicho a mí mismo que es solo un paseo, una forma de satisfacer la curiosidad antes de rechazar formalmente la oferta. Pero mientras me acerco, el sonido familiar de la construcción, el zumbido de una radial, el golpe metálico, las voces dando órdenes, acelera mi pulso. El lugar es un hervidero de actividad, pero es un caos organizado que me resulta extrañamente ajeno. No hay capataces gritando ni el olor a soldadura tradicional. En su lugar, veo a jóvenes con cascos de colores brillantes, tecleando en tabletas, un dron zumbando sobre nuestras cabezas como un insecto metálico y una gran carpa con pantallas que muestran modelos tridimensionales de la estructura. Me siento como un viajero en el tiempo, un anacronismo con mi chaqueta de tweed en un mar de ropa técnica y neón. Sofía me ve llegar y se acerca con una sonrisa de bienvenida. Me entrega un casco y me guía a través del campamento base. Me presenta a algunos miembros del equipo. Son educados, casi reverentes, pero en sus ojos veo una mezcla de curiosidad y lástima. Me llaman Don Arturo, un título que, en lugar de respeto, me suena a distancia, a una forma amable de clasificarme como una antigüedad. Un joven llamado Marcos, el ingeniero jefe del proyecto, me da un apretón de manos rápido y vuelve su atención a una pantalla que muestra un análisis de estrés por elementos finitos. Intento hacer una pregunta sobre los cimientos originales, pero él me interrumpe con una explicación condescendiente sobre cómo sus nuevos sensores geofísicos les dan una imagen mucho más precisa que cualquier plano antiguo. Me siento invisible, un fantasma de una era pasada, completamente fuera de lugar. El choque cultural es abrumador. Su lenguaje está lleno de acrónimos y términos en inglés que no entiendo. BIM Modeling, Composite Layering, Predictive Analytics. Hablan de optimizar flujos de trabajo y de sinergias interdisciplinarias. Yo, en cambio, pienso en la resistencia a la tracción del acero, en la fatiga del material y en la importancia de un buen drenaje, conceptos que parecen casi primitivos en este nuevo paradigma. Me muestran una reconstrucción virtual del puente en una pantalla gigante, permitiéndoles volar a través de su estructura y analizar cada viga y cada remache. Es fascinante, sin duda, pero siento que algo se pierde en esa perfección digital. La pantalla no muestra el óxido, ni las cicatrices del tiempo, ni la forma en que la estructura gime sutilmente con una ráfaga de viento fuerte. No capta la historia que cada pieza de metal podría contar si alguien supiera escucharla. Decido alejarme del ruido digital y caminar por la pasarela peatonal, la única parte del puente aún abierta. Coloco mi mano sobre la barandilla de hierro forjado, el metal frío y ligeramente rugoso bajo mi palma. Cierro los ojos y por un instante el tiempo se desvanece. Recuerdo el verano de 1975, el sol abrasador, el sudor, el sonido rítmico de los martillos neumáticos. Recuerdo a mis compañeros, hombres rudos con manos callosas que conocían el acero por su sonido. Éramos artesanos tanto como ingenieros. No teníamos simulaciones, solo teníamos nuestra experiencia, nuestras reglas de cálculo
y una profunda comprensión intuitiva se comportaban los materiales bajo presión. Esta barandilla, esta viga, este pilar tienen una historia que ninguna base de datos puede contener, una memoria grabada en cada molécula de metal que ha resistido el paso de las décadas. Mi paseo me lleva a una de las juntas de expansión principales, cerca del primer pilar. Mis dedos, casi por instinto, trazan la línea de una vieja soldadura, una reparación que recuerdo haber supervisado personalmente. Es entonces cuando lo noto. No es algo que se vea a simple vista, ni algo que un dron pudiera detectar desde arriba. Es una vibración sutil, una resonancia anómala que siento a través de la suela de mis zapatos cuando un autobús pasa por el carril adyacente. Es una tensión incorrecta, un indicio de que la carga no se está distribuyendo como debería. Es el tipo de diagnóstico que no proviene de los datos, sino del instinto, de medio siglo de conocer el lenguaje secreto de las estructuras. Es un susurro, un aviso que solo alguien que ha escuchado al puente durante años podría oír, un secreto que el viejo hierro me confía. Intento comunicar mi hallazgo a Marcos, que está supervisando el aterrizaje del dron. Me escucha con impaciencia, sus ojos yendo de mí a la pantalla de su controlador. Sí, los sensores han detectado microvibraciones en toda esa sección. Es coherente con la fatiga del material esperada para su edad, dice, desestimando mi preocupación con una jerga técnica. Intento explicarle que no es una vibración general, sino un punto de estrés muy específico, un fallo incipiente en la conexión entre un refuerzo moderno y la viga original. Él sonríe, una sonrisa condescendiente que me hiela por dentro. No se preocupe, don Arturo. Lo tenemos todo bajo control. Nuestras simulaciones lo cubren todo. En ese momento, la frustración me vence. Me siento como un idiota, un viejo cascarrabias aferrado a sensaciones arcaicas en un mundo de precisión digital, completamente solo. Decido marcharme. Ha sido un error venir. Solo he servido para confirmar mis propios miedos. Estoy desfasado, soy irrelevante. Mi conocimiento es una reliquia inútil. Mientras me dirijo a la salida, con el peso de la decepción sobre mis hombros, Sofía me alcanza. ¿Se va tan pronto?, pregunta, y su voz carece del tono condescendiente de los demás. Hay una genuina curiosidad en su mirada. Dudo por un momento, a punto de soltar una excusa y desaparecer, pero algo en su atención sincera me hace detenerme. Este puente tiene memoria, le digo en voz baja casi para mí mismo, y está intentando decirnos algo, pero parece que nadie aquí habla su idioma. Ella no se ríe. En su lugar se queda en silencio, procesando mis palabras, y por primera vez siento que alguien me ha escuchado de verdad. La conversación con Sofía me deja un regusto agridulce. Por un lado, su atención me ha ofrecido un pequeño salvavidas en un mar de indiferencia. Por otro, ha puesto de manifiesto la enorme brecha que me separa de este proyecto. Vuelvo a casa y la rutina me recibe como un viejo amigo, pero hoy su abrazo me resulta sofocante. La tarde de lectura se convierte en un ejercicio de mirar fijamente la misma página sin absorber una sola palabra. Mi mente sigue en el puente, en la vibración bajo mis pies, en la sonrisa condescendiente de Marcos. La seguridad de mi mundo ordenado ya no me parece tan reconfortante. Se siente más como una rendición, una aceptación tácita de que mi tiempo útil ha terminado, de que mi último capítulo ya se ha cerrado sin que yo me diera cuenta de ello. Esa noche, apenas duermo, me levanto y voy a mi antiguo estudio, una habitación que no he usado en años. Abro un armario y el olor a papel viejo y tinta me transporta al pasado. En el fondo, dentro de un tubo de cartón, encuentro lo que buscaba, mis viejos planos del puente, dibujados a mano con una precisión de la que me sentía inmensamente orgulloso. Los desenrollo sobre la mesa, sus bordes amarillentos y frágiles.
Son un lenguaje que entiendo perfectamente. Mis dedos trazan las líneas, las anotaciones en los márgenes, los cálculos hechos con una regla de cálculo. Aquí está la historia del puente, su verdad estructural, y siento una oleada de determinación. Quizás ellos tengan sus algoritmos, pero yo tengo esto. Tengo la memoria del acero, la experiencia grabada no solo en papel, sino en mi propia piel. La mañana siguiente me encuentra de nuevo en el puente, esta vez con el tubo de cartón bajo el brazo. Me siento como un soldado que va a la batalla con un arma anticuada, pero es la única que tengo. La determinación que sentí durante la noche flaquea al ver de nuevo el despliegue tecnológico. La duda vuelve a asaltarme. ¿Quién soy yo para cuestionar a una generación que ha diseñado rascacielos con ordenadores más potentes que los que llevaron al hombre a la luna? Estoy a punto de dar media vuelta, de volver a la seguridad de mi silencio, cuando veo a Sofía mirándome desde la carpa principal. Me hace un gesto con la cabeza, una invitación silenciosa a continuar. Respiro hondo y doy un paso adelante, hacia el corazón del ruido y la incertidumbre, dispuesto a luchar por mi voz. Mi declaración queda flotando en el aire, recibida con una mezcla de escepticismo y perplejidad. Marcos es el primero en reaccionar con una risa corta y forzada. ¿Vivo? Don Arturo, con todo el respeto, es una estructura de hierro y hormigón. Obedece las leyes de la física, no de la biología. Varios de los ingenieros más jóvenes sonríen, incómodos. Siento como mis mejillas se enrojecen, pero me obligo a mantener la calma. Sé que sueno como un viejo poeta y no como el ingeniero que soy. Debo encontrar la manera de traducir mi intuición a su lenguaje de datos y cifras, de tender un puente, nunca mejor dicho, entre mi experiencia y su tecnología. No puedo permitir que su incredulidad me haga dudar de lo que sé que es cierto, de lo que siento en mis huesos y en cada fibra de mi ser. Llámenlo como quieran, respondo, señalando un punto específico en mi plano. Llámenlo fatiga cíclica, memoria del material, histéresis elástica. Yo lo llamo vida porque se comporta como un organismo. Ha pasado más de un siglo soportando cargas, expandiéndose con el calor y contrayéndose con el frío. Ha desarrollado un ritmo propio, una forma de respirar. Sus nuevos refuerzos de fibra de carbono son demasiado rígidos, demasiado inflexibles. No respiran con el puente, luchan contra él. Por eso los anclajes no se fijan correctamente. Están creando puntos de estrés donde antes no existían. Mi explicación fluye con una claridad que me sorprende a mí mismo. Las palabras que temía haber olvidado están ahí, listas para ser usadas, afiladas por décadas de silencio y observación, esperando este preciso momento para demostrar su validez. Marcos sigue sin estar convencido. Coge una tableta y muestra un gráfico complejo. Nuestras simulaciones tuvieron en cuenta la dilatación térmica y la fatiga del material. El modelo predice una compatibilidad del 98%. Su confianza en la tecnología es absoluta, casi religiosa. Para él, si el ordenador dice que algo es correcto, entonces lo es. La realidad debe ajustarse al modelo, no al revés. Veo el muro que se levanta entre nosotros. Es la eterna batalla entre el conocimiento empírico y la teoría pura, entre la sabiduría ganada a través de la experiencia y la inteligencia generada por un procesador. Me doy cuenta de que no puedo ganar esta discusión solo con palabras o con viejos planos. Necesito una prueba tangible, algo que puedan ver y tocar, algo que sus máquinas no puedan refutar. Justo en ese momento recibo una llamada. Es mi hijo, Carlos. Su voz está cargada de preocupación. Papá, me ha llamado la vecina. Dice que te ha visto ir a las obras del puente 2 días seguidos. ¿Estás bien? No deberías estar haciendo esfuerzos. Ya no tienes edad para eso.
Sus palabras, aunque nacidas del cariño, son como pequeñas dagas que pinchan mi recién encontrada determinación. Es la misma condescendencia de Marcos, pero viniendo de mi propio hijo, duele mucho más. Le aseguro que estoy bien, que solo estoy echando un vistazo, pero cuelgo el teléfono sintiendo una profunda sensación de soledad. El mundo entero parece haberse puesto de acuerdo en que mi lugar está en un sillón, esperando tranquilamente a que el tiempo pase sin molestar a nadie. A pesar del desánimo, algo en mí se niega a rendirse. Quizás sea la terquedad de la edad, o quizás sea el eco de la voz de Elena animándome a no darme por vencido. Decido cambiar de táctica. En lugar de discutir, empiezo a observar. Paso los siguientes días en el lugar, convirtiéndome en una presencia silenciosa. Llego temprano y me voy tarde. Observo cómo trabajan, cómo miden, cómo discuten. Tomo notas en un pequeño cuaderno de cuero, dibujando bocetos, anotando temperaturas, registrando el tipo y la frecuencia del tráfico que cruza el puente. Los jóvenes ingenieros al principio me ignoran, pero poco a poco se acostumbran a mi presencia. Dejo de ser don Arturo el viejo y paso a ser simplemente Arturo, el hombre tranquilo que se sienta en un rincón y dibuja con una concentración absoluta. Sofía es mi única aliada constante. Cada día se acerca a mí y me pregunta qué he visto. Le muestro mis notas, mis bocetos. Le hablo de cosas que sus sensores no miden. El efecto del viento del norte, que es más racheado y causa una torsión diferente a la del viento del sur. Como la sombra de un edificio cercano enfría una sección del puente más rápido por la tarde, creando una tensión diferencial. Ella escucha con una atención fascinante, haciendo preguntas, conectando mis observaciones con los datos anómalos que a veces aparecen en sus sistemas. A través de ella, empiezo a construir un puente hacia su mundo, traduciendo mis viejas intuiciones en hipótesis que pueden al menos ser consideradas y puestas a prueba por sus métodos modernos, creando una inesperada simbiosis. Mientras tanto, el problema con los anclajes persiste. El equipo prueba diferentes adhesivos, diferentes técnicas de perforación, pero nada funciona. Los nuevos refuerzos no se integran con la estructura antigua. El proyecto, que había comenzado con tanto optimismo y confianza en la tecnología, se ha estancado. La frustración empieza a hacer mella en el equipo. Las reuniones se vuelven más tensas. Las voces se alzan con más frecuencia. Marcos, en particular, parece cada vez más estresado, su arrogancia inicial reemplazada por una ansiedad palpable. Su fe ciega en las simulaciones se está resquebrajando contra la terca realidad del viejo hierro. Y yo, en mi rincón, sigo observando, sigo tomando notas, acumulando pruebas silenciosas y esperando pacientemente el momento adecuado para intervenir de nuevo, pero esta vez con datos irrefutables. Un día, mientras reviso mis notas, tengo una epifanía. No es un recuerdo repentino, sino la culminación de días de observación. Solo la rigidez del problema no es material nuevo, sino también la técnica de aplicación. Recuerdo un método que usábamos para unir acero de diferentes edades y composiciones. El remachado en caliente. Era un arte casi olvidado, que requería una sincronización perfecta y un conocimiento profundo de cómo se comportaba el metal al rojo vivo. Era un método que permitía una unión increíblemente fuerte, pero con una microflexibilidad que los métodos modernos de soldadura o adhesivos no podían replicar. Era una solución del pasado para un problema del presente, una pieza de sabiduría artesanal que había quedado sepultada bajo capas de innovación tecnológica, pero que ahora se revelaba como la única respuesta posible. Con mi cuaderno en la mano, me acerco a Sofía. Le explico mi idea, no como una crítica a su trabajo, sino como una posible solución. Le dibujo cómo funcionaría.
cómo los remaches calientes, al enfriarse, crearían una tensión de compresión que sujetaría las placas de refuerzo de una manera dinámica, permitiéndoles moverse con el puente en lugar de contra él. Es una técnica brutalmente analógica en un mundo digital. Sofía me mira, luego mira mis dibujos y veo en sus ojos que la idea, por arcaica que parezca, tiene sentido para ella. Tenemos que presentar esto al equipo, dice, y por primera vez su voz no solo contiene curiosidad, sino también una chispa de esperanza, la misma que yo empecé a sentir al desempolvar mis viejos conocimientos. La reunión se convoca de urgencia. Me encuentro de pie frente a todo el equipo con Sofía a mi lado. El ambiente es tenso. Marcos me mira con los brazos cruzados. Su expresión es una máscara de escepticismo. Siento el peso de todas esas miradas jóvenes y brillantes sobre mí. Por un momento, el miedo amenaza con paralizarme. Soy un anciano con un cuaderno y una idea sacada de la prehistoria de la ingeniería. ¿Qué derecho tengo a decirles cómo hacer su trabajo? Pero entonces miro los planos que he traído, siento el cuaderno en mi mano y recuerdo la vibración bajo mis pies. No estoy aquí por mi ego, estoy aquí por el puente y por recuperar la sensación de que mi vida aún tiene un propósito, un significado más allá de la mera existencia. Finalmente, tras una larga deliberación, se aprueba la propuesta de Sofía. Se realizará una prueba controlada. La decisión no es unánime y la reticencia de Marcos y su grupo más cercano es palpable. Sin embargo, es una victoria. Por primera vez desde que puse un pie en este proyecto, mis ideas no solo han sido escuchadas, sino que se van a poner en práctica. Siento una mezcla de euforia y un pánico abrumador. Una cosa es tener una teoría en un cuaderno y otra muy distinta es ser responsable de su ejecución. El peso de la expectativa recae sobre mí y la duda, esa vieja compañera, vuelve a susurrarme al oído. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi memoria me ha fallado y la técnica no funciona como recuerdo? El miedo al fracaso es casi paralizante. Los días siguientes son un torbellino de actividad. Tengo que enseñar la técnica del remachado en caliente a un equipo de operarios que nunca ha visto una fragua portátil. Es un proceso físico, exigente, que requiere coordinación y una sincronización perfecta. Al principio me miran con desconfianza, acostumbrados a seguir instrucciones precisas de una máquina. Pero a medida que les explico el porqué de cada paso, el tacto del metal, el color exacto que debe alcanzar, su escepticismo se transforma en respeto. Descubro en mí una paciencia y una capacidad para enseñar que no sabía que poseía. Me siento vivo, útil. Mis manos, aunque temblorosas, se mueven con la seguridad que da la memoria muscular. Estoy transmitiendo un legado, no solo una técnica, y eso me llena de una energía renovada. El día de la prueba la tensión es máxima. Marcos observa cada movimiento con ojo crítico, tableta en mano, listo para registrar el más mínimo fallo. Sofía, en cambio, me ofrece una sonrisa de ánimo. El primer remache se calienta en la fragua hasta alcanzar un blanco anaranjado. El operario lo coge con unas tenazas largas y corre hacia la viga donde otro espera con el martillo neumático. El sonido agudo y rítmico del martillo resuena en el aire, un eco de un tiempo pasado. Por un instante, tengo miedo de que todo salga mal, de que la unión no sea sólida, de que mi reputación y mi recién recuperada confianza se hagan añicos. Cierro los ojos, conteniendo la respiración, esperando el veredicto del metal y de la tecnología que nos observa. Cuando el remache se enfría y los sensores de tensión se activan, un silencio expectante se apodera de la carpa de control. Los datos aparecen en la pantalla. Marcos se acerca, sus ojos recorriendo las cifras. Veo cómo su ceño se frunce, pero esta vez no es por escepticismo, sino por sorpresa.
Las lecturas son perfectas. La unión no solo es sólida, sino que distribuye la tensión de manera mucho más uniforme que cualquiera de los métodos que habían probado antes. La técnica antigua, mi técnica, ha funcionado. Ha superado las expectativas de sus modelos informáticos. Sofía me da un apretón en el brazo, su cara iluminada por una sonrisa de alivio y triunfo. En ese momento, siento que el viejo puente y yo hemos demostrado que la experiencia no es obsolescencia. La victoria es pequeña, pero inmensamente significativa. No cambia el mundo, pero cambia el mío. El respeto en la mirada de los jóvenes ingenieros es ahora genuino. Marcos se acerca y por primera vez no hay condescendencia en su voz. Don Arturo empieza, pero se corrige a sí mismo. Arturo, no sé cómo lo supo, pero tenía razón. Me gustaría que revisara el resto de nuestros planes. La oferta es más que una validación profesional. Es una invitación a formar parte, a pertenecer. Siento que un peso que llevaba años sobre mis hombros se desvanece. La jaula de mi rutina se ha abierto y el mundo, de repente, vuelve a aparecer al día siguiente en contra de toda lógica y de la voz de la prudencia que grita en mi interior. Me encuentro poniéndome la chaqueta para salir. Me digo a mí mismo que es solo un paseo, una forma de saciar la curiosidad antes de llamar a Sofía y declinar formalmente su extraña oferta. Pero sé que me estoy mintiendo. La noche ha sido un campo de batalla entre la comodidad de mi rutina y el eco de las palabras de Elena, animándome a vivir. Camino hacia el puente con el paso lento de quien va a una cita a ciegas con su propio pasado, sin saber si encontrará un fantasma o una nueva oportunidad. El aire de la mañana es fresco y me golpea la cara, un recordatorio de que fuera de las cuatro paredes de mi apartamento el mundo sigue girando, indiferente a mi autoimpuesto retiro. Cada paso es una pequeña victoria contra la inercia que me ha gobernado durante la última década, una rebelión silenciosa. Al llegar, el impacto es inmediato y abrumador. El lugar no se parece en nada a las obras que recuerdo. En mi época, el aire olía a soldadura y a sudor, y el ruido era una sinfonía caótica de martillos y gritos. Ahora, el sonido predominante es un zumbido agudo y constante que identifico como el de un dron que sobrevuela la estructura como un insecto metálico. Veo a jóvenes con cascos de colores brillantes que no gritan órdenes, sino que teclean en tabletas con una concentración silenciosa. Hay una gran carpa blanca, iluminada desde dentro por el resplandor de múltiples pantallas que muestran gráficos complejos y modelos tridimensionales del puente. Me siento como un extranjero en mi propia profesión, un anacronismo vestido con una chaqueta de tweed en un mar de ropa técnica fluorescente. Es un mundo nuevo, eficiente y aséptico, y no estoy seguro de que haya un lugar en él para un viejo ingeniero como yo. Sofía me ve desde la entrada de la carpa y se acerca con una sonrisa que parece genuinamente contenta de verme. Me entrega un casco blanco y me guía a través del campamento base, presentándome a algunos miembros del equipo. Son educados, casi reverentes, pero en sus ojos detecto esa mezcla de curiosidad y lástima que también conozco. Me llaman Don Arturo, un título que, en lugar de infundirme respeto, levanta un muro invisible entre nosotros, clasificándome como una reliquia venerable pero inofensiva. El ingeniero jefe, un joven llamado Marcos, con aire de saberlo todo, me da un apretón de manos rápido y vuelve su atención a una pantalla. Intento hacer una pregunta sobre los pilotes originales, pero me interrumpe con una explicación condescendiente sobre sus nuevos sensores geofísicos que les dan una imagen mucho más precisa que cualquier plano antiguo. Me siento invisible, un fantasma de una era pasada. El choque cultural es más profundo de lo que había imaginado. Su lenguaje está plagado de acrónimos y anglicismos que apenas comprendo. BIM Modeling,
Composite Layering, Predictive Analytics. Hablan de optimizar flujos de trabajo y de sinergias interdisciplinarias con una fluidez que me hace sentir analfabeto. Yo, en cambio, pienso en conceptos que deben parecerles prehistóricos: la resistencia a la tracción del acero, la fatiga del material, la importancia de un buen drenaje. Me muestran una reconstrucción virtual del puente en una pantalla gigante, permitiéndoles volar a través de su esqueleto metálico y analizar cada viga y cada remache con un nivel de detalle asombroso. Es una proeza tecnológica, sin duda, pero siento que algo esencial se pierde en esa perfección digital. La pantalla no puede mostrar el óxido, ni las cicatrices del tiempo, ni la forma en que la estructura gime sutilmente cuando una ráfaga de viento fuerte la azota desde el río. La sensación de estar fuera de lugar es tan intensa que estoy a punto de dar media vuelta, inventar una excusa y desaparecer para siempre en la seguridad de mi apartamento. ¿Qué hago yo aquí? Solo estoy confirmando mis peores miedos. Estoy desfasado. Soy irrelevante. Mi conocimiento es una pieza de museo. Pero justo cuando la palabra adiós se forma en mi garganta, algo me detiene. Es el puente mismo. Más allá de la carpa y las pantallas, la vieja estructura de hierro se alza con una dignidad silenciosa. Decido alejarme del ruido digital y caminar por la pasarela peatonal, la única parte aún abierta al público. Es un pequeño acto de rebeldía, una necesidad de conectar con el objeto real de todo este despliegue tecnológico, de buscar un terreno que todavía pueda considerar mío, un lenguaje que aún pueda entender. Coloco mi mano sobre la barandilla de hierro forjado. El metal está frío y su superficie es ligeramente rugosa bajo la palma de mi mano, una textura familiar que despierta memorias dormidas. Cierro los ojos por un instante y el tiempo se pliega sobre sí mismo. No es un recuerdo nítido, sino una sensación. Vuelve a mí el sol abrasador del verano de 1975, el olor del aceite caliente y el sonido rítmico de los martillos neumáticos de mis compañeros. Éramos artesanos tanto como ingenieros. Conocíamos el acero por su sonido al ser golpeado, por su tacto, por cómo respondía a nuestros esfuerzos. No teníamos simulaciones, solo nuestra experiencia acumulada y una profunda comprensión intuitiva de cómo se comportaban los materiales bajo presión. Esta barandilla, esta viga, este pilar, tienen una historia que ninguna base de datos puede contener, una memoria grabada en cada molécula de metal, y yo soy uno de los pocos que aún puede leerla. Mi paseo me lleva hasta una de las juntas de expansión principales, cerca del primer pilar. Mis dedos, movidos por un instinto que creía perdido, trazan la línea de una vieja soldadura, una reparación de emergencia que recuerdo haber supervisado personalmente tras una pequeña colisión. Es entonces cuando lo noto. No es algo que se vea a simple vista, ni algo que un dron pudiera detectar desde arriba con sus cámaras de alta resolución. Es una vibración sutil, una resonancia anómala que siento a través de la suela de mis zapatos de cuero cuando un autobús cargado de pasajeros pasa por el carril adyacente. Es una tensión incorrecta, un indicio de que la carga no se está distribuyendo como debería a través de la junta. Es el tipo de diagnóstico que no proviene de los datos, sino del instinto de medio siglo de conocer el lenguaje secreto de las estructuras. Intento comunicar mi hallazgo a Marcos, que está supervisando el aterrizaje del dron. Me escucha con una paciencia forzada, sus ojos yendo de mí a la pantalla de su controlador, como si mi interrupción fuera una molestia. Sí, los sensores han detectado microvibraciones en toda esa sección. Es coherente con la fatiga del material esperada para su edad, dice, desestimando mi preocupación con una jerga técnica que pretende ser tranquilizadora. Intento explicarle que no es una vibración generalizada, sino un punto de estrés muy específico.
un fallo incipiente en la conexión. Él sonríe, una sonrisa condescendiente que me hiela por dentro. No se preocupe, don Arturo, lo tenemos todo bajo control. Nuestras simulaciones lo cubren todo. En ese momento la frustración me vence. Me siento como un idiota, un viejo cascarrabias aferrado a sensaciones arcaicas. Mi declaración queda flotando en el aire, recibida con una mezcla de escepticismo y perplejidad. Marcos es el primero en reaccionar, con una risa corta y forzada que resuena en la carpa con una crueldad involuntaria. ¿Vivo? Don Arturo, con todo el respeto, es una estructura de hierro y hormigón. Obedece las leyes de la física, no de la biología. Varios de los ingenieros más jóvenes sonríen, incómodos, bajando la mirada hacia sus tabletas como si de repente les hubiera surgido un trabajo urgente. Siento cómo mis mejillas se enrojecen, una oleada de calor que me recuerda mi vulnerabilidad. Por un instante, me siento exactamente como me ven, un viejo excéntrico diciendo tonterías. Debo encontrar la manera de traducir mi intuición a su lenguaje de datos y cifras, de tender un puente, nunca mejor dicho, entre mi experiencia sensorial y su tecnología analítica. No puedo permitir que su incredulidad me haga dudar de lo que sé que es cierto, de lo que siento en mis huesos. Llámenlo como quieran, respondo, y mi voz, para mi sorpresa, no tiembla. Señalo un punto específico en mi plano, una viga maestra que conozco como la palma de mi mano. Llámenlo fatiga cíclica, memoria del material, histéresis elástica. Yo lo llamo vida porque se comporta como un organismo. Ha pasado más de un siglo soportando cargas, expandiéndose con el calor del verano y contrayéndose con el frío del invierno. Ha desarrollado un ritmo propio, una forma de respirar. Sus nuevos refuerzos de fibra de carbono son demasiado rígidos, demasiado inflexibles. No respiran con el puente, luchan contra él. Por eso los anclajes no se fijan correctamente. Están introduciendo una rigidez antinatural, creando puntos de estrés donde antes no existían, y la estructura se está quejando. Mi explicación fluye con una claridad que me sorprende. A mí mismo, las palabras que temía haber olvidado están ahí, afiladas por décadas de silencio. Marcos sigue sin estar convencido. Su escepticismo es un muro de hormigón. Coge una tableta y con un par de toques muestra un gráfico tridimensional lleno de colores. Nuestras simulaciones de elementos finitos tuvieron en cuenta la dilatación térmica y la fatiga del material con un margen de error inferior al 2%. El modelo predice una compatibilidad estructural casi perfecta. Su confianza en la tecnología es absoluta, casi religiosa. Para él, si el ordenador dice que algo es correcto, entonces lo es. La realidad debe ajustarse al modelo, no al revés. Veo el abismo que se abre entre nosotros. Es la eterna batalla entre el conocimiento empírico, ganado a través del tacto y la observación, y la inteligencia abstracta generada por un procesador. Me doy cuenta de que no puedo ganar esta discusión solo con palabras o con viejos planos. Necesito una prueba irrefutable, algo que sus máquinas no puedan ignorar. Justo en ese momento de máxima tensión, mi teléfono vibra en el bolsillo. Es mi hijo, Carlos. Su voz, al otro lado de la línea, está cargada de una preocupación que se siente como una reprimenda. Papá, me ha llamado la vecina. Dice que te ha visto ir a las obras del puente 2 días seguidos. ¿Estás bien? No deberías estar haciendo esos esfuerzos. Ya no tienes edad para meterte en esos líos. Sus palabras, aunque nacidas del cariño, son como pequeñas dagas que pinchan mi recién encontrada determinación. Es la misma condescendencia de Marcos, pero viniendo de mi propio hijo, duele infinitamente más. Le aseguro que estoy bien, que solo estoy echando un vistazo, pero cuelgo el teléfono sintiendo una profunda y amarga sensación de soledad. El mundo entero parece haberse puesto de acuerdo en que mi lugar está en un sillón.
esperando tranquilamente a que el tiempo pase sin molestar. A pesar del desánimo, y quizás precisamente por él, algo en mi interior se niega a rendirse. Podría ser la simple terquedad de la edad, pero prefiero pensar que es el eco de la voz de Elena, que siempre me decía: no dejes que te pongan en una caja, Arturo. Decido cambiar de táctica. En lugar de discutir, de intentar convencerlos con argumentos que no quieren oír, empiezo a observar. Paso los siguientes días en el lugar, convirtiéndome en una presencia silenciosa y constante. Llego temprano, con mi termo de café, y me voy cuando el sol empieza a caer. Observo cómo trabajan, cómo miden, cómo discuten entre ellos. Tomo notas en un pequeño cuaderno de cuero, dibujando bocetos, anotando temperaturas, registrando el tipo y la frecuencia del tráfico que cruza el puente a diferentes horas. Los jóvenes ingenieros al principio me ignoran, pero poco a poco se acostumbran a mi presencia. Sofía es mi única aliada constante en este exilio autoimpuesto. Cada día se acerca a mí durante su descanso y me pregunta qué he visto, qué he anotado en mi cuaderno. Le muestro mis notas, mis bocetos. Le hablo de cosas que sus sofisticados sensores no pueden medir. El efecto del viento del norte, que al ser más racheado, causa una torsión diferente a la del viento constante del sur. Como la sombra de un edificio cercano enfría una sección del puente mucho más rápido por la tarde, creando una tensión diferencial que no aparece en sus modelos térmicos. Ella escucha con una atención fascinante, haciendo preguntas, conectando mis observaciones cualitativas con los datos anómalos que, de vez en cuando, aparecen en sus sistemas y que habían descartado como simples errores de lectura. A través de ella, empiezo a construir un puente hacia su mundo, traduciendo mis viejas intuiciones. Mientras tanto, el problema con los anclajes de los refuerzos persiste y se agrava. El equipo prueba diferentes resinas epoxi, diferentes técnicas de perforación, incluso modifican ligeramente el diseño de las placas de fibra de carbono, pero nada funciona. Los nuevos refuerzos no se integran con la estructura antigua, se resisten a formar parte de ella. El proyecto, que había comenzado con tanto optimismo y confianza en la tecnología, se ha estancado por completo. La frustración empieza a hacer mella en la moral del equipo. Las reuniones se vuelven más tensas, las voces se alzan con más frecuencia. Marcos, en particular, parece cada vez más estresado. Su arrogancia inicial ha sido reemplazada por una ansiedad palpable. Su fe ciega en las simulaciones se está resquebrajando contra la terca realidad del viejo hierro. Y yo, en mi rincón, sigo observando, esperando pacientemente el momento adecuado. Una tarde, mientras reviso mis notas y comparo mis dibujos con los planos originales, tengo una epifanía. No es un recuerdo repentino, sino la culminación de días de intensa observación y reflexión. El problema no es solo la rigidez del material nuevo, sino también la técnica de aplicación. Recuerdo un método que usábamos para unir acero de diferentes edades y composiciones. Una técnica que aprendí de un viejo capataz, el remachado en caliente. Era un arte casi olvidado, que requería una sincronización perfecta entre el herrero y el remachador, y un conocimiento profundo de cómo se comportaba el metal al rojo vivo. Era un método que permitía una unión increíblemente fuerte, pero con una microflexibilidad, que los métodos modernos de soldadura o los adhesivos químicos no podían replicar. Era una solución del pasado para un problema del presente. Con mi cuaderno en la mano y una nueva oleada de propósito recorriéndome, me acerco a Sofía. Le explico mi idea, no como una crítica a su trabajo, sino como una posible solución que sus modelos no podrían haber contemplado. Le dibujo en una página en blanco cómo funcionaría el proceso,
Cómo los remaches calientes, al enfriarse y contraerse, crearían una tensión de compresión que sujetaría las placas de refuerzo de una manera dinámica, permitiéndoles moverse y respirar con el puente en lugar de luchar contra él. Es una técnica brutalmente analógica en su mundo digital. Sofía me mira, luego mira mis dibujos y veo en sus ojos que la idea, por arcaica que parezca, tiene un sentido mecánico impecable para ella. Tenemos que presentar esto al equipo, dice, y por primera vez su voz no solo contiene curiosidad, sino también una chispa de auténtica esperanza. La reunión se convoca de urgencia. Me encuentro de pie frente a todo el equipo, con Sofía a mi lado. El ambiente es tenso. Marcos me mira con los brazos cruzados. Su expresión es una máscara de escepticismo. Siento el peso de todas esas miradas jóvenes y brillantes sobre mí. Por un momento, el miedo amenaza con paralizarme. Soy un anciano con un cuaderno y una idea sacada de la prehistoria de la ingeniería. ¿Qué derecho tengo a decirles cómo hacer su trabajo? Pero entonces miro los planos que he traído, siento el cuaderno en mi mano y recuerdo la vibración bajo mis pies. No estoy aquí por mi ego, estoy aquí por el puente y de alguna manera siento que también estoy aquí por mí mismo, para demostrar que mi historia no ha terminado, que todavía tengo algo valioso que aportar antes de que el silencio reclame la última palabra. Empiezo a hablar y para mi propia sorpresa, mi voz no tiembla. Les explico la teoría del remachado en caliente, no con la nostalgia de un abuelo contando batallitas, sino con la precisión de un ingeniero que domina su materia. Les muestro mis cálculos sobre la tensión residual. Les hago bocetos de cómo la contracción del metal crearía un sistema de pretensado activo que se adaptaría a los micromovimientos del puente. Hablo de la artesanía, de la importancia de entender el material no solo como un conjunto de propiedades numéricas en una pantalla, sino como una entidad con su propia historia y su propio comportamiento. A medida que hablo, la pasión que creía extinguida resurge con fuerza. Ya no soy un fantasma del pasado. Soy un profesional compartiendo un conocimiento que la tecnología ha olvidado, pero hacer o no, un conocimiento que reside en las manos y en la intuición tanto como en los libros. Cuando termino, un largo silencio se instala en la carpa. Nadie se ríe. Nadie me interrumpe con una objeción técnica. Incluso Marcos parece estar considerando mis palabras. Su ceño fruncido ya no por incredulidad, sino por una profunda concentración. Es Sofía quien finalmente rompe el hielo. Creo que vale la pena intentarlo, dice con una firmeza que me conmueve. Hemos probado todas las soluciones de alta tecnología y han fallado. Quizás la respuesta no estaba en el futuro, sino en el pasado. Sus palabras son un voto de confianza que me llega directamente al alma. Propone realizar una prueba a pequeña escala en una sección no crítica, una unión secundaria, combinando mi vieja técnica con sus nuevos materiales compuestos. Es la síntesis perfecta, un puente entre dos generaciones, entre dos formas de entender la ingeniería, y siento una oleada de esperanza. La propuesta genera un intenso debate, como era de esperar. Algunos de los ingenieros más jóvenes se muestran fascinados por la idea, por la posibilidad de aprender una técnica casi perdida, un arte manual en su mundo de clics y algoritmos. Otros, los más apegados a los protocolos, son escépticos, preocupados por la falta de datos y modelos predictivos para un método tan antiguo. Marcos sigue siendo el principal opositor, aunque su resistencia ha perdido parte de su arrogancia. Es un paso atrás, es admitir que nuestra tecnología no es suficiente, argumenta casi en un susurro, pero Sofía se mantiene firme, inquebrantable. No es un paso atrás, es un paso al lado, es integrar lo mejor de ambos mundos, la experiencia de Arturo
y nuestra capacidad de análisis. La discusión continúa, pero siento que algo fundamental ha cambiado. Ya no soy un extraño, soy parte de la conversación. Mi voz, por fin, tiene peso. Finalmente, tras una larga deliberación en la que la lógica de Sofía y la desesperación por la falta de progreso se imponen, se aprueba la propuesta. Se realizará una prueba controlada. La decisión no es unánime y la reticencia de Marcos y su grupo más cercano es tan palpable como el frío del hierro. Sin embargo, para mí es una victoria monumental. Por primera vez desde que puse un pie en este proyecto, mis ideas no solo han sido escuchadas, sino que se van a poner en práctica. Siento una mezcla de euforia y un pánico abrumador que me revuelve el estómago. Una cosa es tener una teoría en un cuaderno y otra muy distinta es ser responsable de su ejecución. El peso de la expectativa recae sobre mí y la duda, esa vieja compañera de viaje, vuelve a susurrarme al oído. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi memoria me ha fallado y la técnica no funciona como recuerdo? Los días siguientes son un torbellino de actividad febril. Mi tarea principal, y la más desalentadora, es enseñar la técnica del remachado en caliente a un equipo de operarios jóvenes que nunca ha visto una fragua portátil ni ha sostenido un martillo neumático de la vieja escuela. Es un proceso físico, exigente, que requiere una coordinación casi coreográfica y una sincronización perfecta. Al principio, me miran con una mezcla de desconfianza y curiosidad, acostumbrados a seguir las instrucciones precisas de una máquina, no las indicaciones de un anciano basadas en el color del metal o el sonido del golpe. Pero, a medida que les explico el porqué de cada paso, el tacto que deben desarrollar, el lenguaje del acero al rojo, vivo, su escepticismo se transforma lentamente en un respeto genuino. Descubro en mí una paciencia y una capacidad para enseñar que no sabía que poseía. Es durante una de esas sesiones de formación cuando ocurre la verdadera transformación, no en ellos, sino en mí. Estoy explicando cómo sentir la vibración del martillo a través del mango, cómo anticipar el momento exacto en que el remache ha llenado por completo el agujero. Uno de los operarios, un chico llamado David, no consigue cogerle el truco. En lugar de frustrarme, como habría hecho el joven ingeniero impaciente que fui, me agacho a su lado. Cierro los ojos y le pido que haga lo mismo. No lo mires, siéntelo, le digo. Escucha el cambio de tono. El puente te dirá cuándo está bien. En ese instante, comprendo, mi ventaja no es solo lo que sé, sino cómo lo sé. Mi conocimiento no está en los libros, está en mis sentidos, en mi cuerpo, en 50 años de experiencia. No estoy tratando de ponerme al día con su tecnología. Les estoy ofreciendo algo que su tecnología nunca podrá tener. Sabiduría. Esa revelación lo cambia todo. Dejo de sentirme como una reliquia. Dejo de compararme con ellos. Acepto que mi contribución es diferente y que precisamente por eso es valiosa. Mi edad, mis manos temblorosas, mi mente a veces lenta para encontrar una palabra, no son debilidades, son el archivo viviente de décadas de práctica, de fracasos y de éxitos. Son la prueba de mi supervivencia en un campo que evoluciona constantemente. Llego al día siguiente a la obra con una nueva postura. Mi espalda está más recta, mi voz es más firme. Ya no soy Arturo, el viejo ingeniero que intenta encajar. Soy Arturo, el maestro artesano que ha venido a compartir un arte perdido. Y esa autenticidad, esa aceptación de quién soy ahora, me otorga una autoridad que ninguna credencial podría darme. Los jóvenes empiezan a buscarme, no solo para preguntar sobre el remachado, sino sobre otros problemas, curiosos por mi perspectiva. El día de la prueba oficial, la tensión es máxima. Marcos observa cada movimiento con un ojo crítico, tableta en mano, listo para registrar el más mínimo fallo en el procedimiento.
Sofía, en cambio, me ofrece una sonrisa de ánimo que me da fuerzas. El primer remache se calienta en la fragua hasta alcanzar un blanco anaranjado, un pequeño sol incandescente. David, el operario que más había luchado, lo coge con unas tenazas largas y corre hacia la viga donde otro espera con el martillo neumático. El sonido agudo y rítmico del martillo resuena en el aire, un eco de un tiempo pasado que se abre paso en el presente digital. Por un instante, tengo miedo de que todo salga mal, de que la unión no sea sólida, de que mi reputación y mi recién recuperada confianza se hagan añicos ante la mirada de todos. Cuando el remache se enfría y los sensores de tensión de última generación se activan, un silencio expectante se apodera de la carpa de control. Los datos aparecen en la pantalla grande, una cascada de cifras y gráficos de colores. Marcos se acerca, sus ojos recorriendo las lecturas con una velocidad asombrosa. Veo cómo su ceño se frunce, pero esta vez no es por escepticismo, sino por pura y absoluta sorpresa. Las lecturas son perfectas. La unión no solo es sólida, sino que distribuye la tensión de manera mucho más uniforme y orgánica que cualquiera de los métodos que habían probado antes. La técnica antigua, mi técnica, ha funcionado. Ha superado las expectativas de sus modelos informáticos más avanzados. Sofía me da un apretón en el brazo, su cara iluminada por una sonrisa de alivio y triunfo. En ese momento siento que el viejo puente y yo hemos demostrado que la experiencia no es obsolescencia, es un tesoro. La victoria es pequeña, pero lo cambia todo. No es un trofeo ni un reconocimiento público, sino algo mucho más profundo, una grieta en la armadura de mi propia resignación. Marcos se acerca y por primera vez no hay condescendencia. En su voz, solo un respeto desconcertado. Don Arturo empieza, pero se corrige a sí mismo, un gesto que vale más que 1000 disculpas. Arturo, no sé cómo lo supo, pero tenía razón. Me gustaría que revisara el resto de nuestros planes. La oferta queda suspendida en el aire, mucho más significativa que la primera vez. Ya no quieren mi perspectiva histórica. Quieren mi juicio, mi conocimiento activo. En ese instante, tomo la decisión. No hay vacilación, ni un solo átomo de duda. Una reliquia se ha evaporado. El miedo a ser. Miro a Sofía, que me sonríe con complicidad, y luego a Marcos, y asiento con una lentitud deliberada. Será un honor, digo, y las palabras no solo sellan un acuerdo profesional, sino un pacto conmigo mismo. El de no volver a esconderme en el silencio nunca más. Al día siguiente, Sofía me presenta un documento. No es un contrato de trabajo al uso, sino un nombramiento como asesor especialista en estructuras históricas. El título me hace sonreír. Suena grandilocuente, pero es real. Es la prueba tangible de que mi presencia aquí ya no es una anécdota, sino una necesidad. Sostengo el bolígrafo sobre la línea de puntos. Mi mano, que durante años solo había servido para pasar las páginas de un libro o sostener una taza de té, tiene ahora un propósito diferente. Recuerdo cómo temblaba al principio, cohibida por la vejez. Ahora, sin embargo, está firme, segura. Mi firma no es el trazo tembloroso de un anciano, sino la rúbrica clara y decidida de un ingeniero que vuelve a su puesto. Al estampar mi nombre en ese papel, no solo acepto un trabajo, reclamo una parte de mi vida que había dado por perdida, un capítulo que creía erróneamente que ya estaba escrito y cerrado para siempre. Es un acto de fe en mi propio presente. El primer fruto de mi compromiso no tarda en llegar. Dejamos de lado las pruebas a pequeña escala y abordamos una de las uniones maestras del arco principal, una sección crítica cuya integridad es fundamental para todo el proyecto. Superviso la operación, pero esta vez no soy un observador silencioso.
Trabajo codo con David y los demás operarios, guiando sus manos, afinando su oído al lenguaje del metal. Los jóvenes ingenieros, con Marcos a la cabeza, ya no se refugian en sus pantallas, sino que se acercan, hacen preguntas, toman notas en sus propias libretas. Hemos creado una simbiosis inesperada. Mi experiencia artesanal se combina con su precisión tecnológica. Usan sus sensores para verificar y cuantificar lo que mi instinto les sugiere. El resultado es impecable. La unión es perfecta. Al final de la jornada, el equipo entero aplaude, no para mí, sino para nosotros. Por primera vez en décadas, siento que pertenezco a algo más grande que yo. Esa noche, camino a casa bajo una llovizna fina. Mis músculos están doloridos. Mi espalda protesta y siento un agotamiento profundo que no recordaba. Pero es un cansancio bueno, honesto. Es el cansancio de un día productivo, no la letargia de las días. Levanto la vista y, por primera vez en años, realmente veo la ciudad. Noto el brillo de los neones reflejándose en los charcos, el olor a asfalto mojado, el murmullo de las conversaciones que se escapan de los bares. Mis sentidos, adormecidos por la rutina, han despertado de golpe. Me doy cuenta de que he pasado la última década sobreviviendo, administrando mi tiempo restante como si fuera un recurso escaso. Hoy, sin embargo, no he sobrevivido, he vivido. Cada minuto ha estado lleno de propósito, de desafíos, de conexión. Esa sensación, esa vibración interna de pura vitalidad es más revitalizante que cualquier descanso. Es el sentimiento de que la vida, a pesar de todo, ha vuelto a fluir por mis venas. Mi viejo apartamento me recibe con su silencio habitual, pero ya no me resulta opresivo. Ya no es una jaula dorada, sino un refugio, un puerto donde reponer fuerzas antes de la travesía del día siguiente. Mi rutina ha cambiado. El periódico de la mañana sigue ahí, pero ahora lo leo con un interés renovado, buscando noticias sobre urbanismo y nuevos materiales. Mis paseos ya no son erráticos. A menudo mis pies me llevan instintivamente hacia el puente para verlo desde la distancia, como un padre orgulloso que vigila a su hijo. Mis ojos se posan en la fotografía de Elena en la repisa. Su sonrisa parece más brillante esta noche. Me acerco y paso los dedos por el marco. Lo estoy haciendo, Elena. Le susurro al silencio. Tenías razón. La aventura aún no Terminado. había. No hay tristeza en mis palabras, solo una gratitud inmensa por haber escuchado su eco en mi corazón cuando más lo necesitaba, por haberme atrevido a abrir la puerta. De pie en la pasarela, con el viento del río en mi rostro, contemplo la inmensa tarea que tenemos por delante. El proyecto es titánico y habrá más problemas, más desafíos, más momentos de duda. Pero ya no siento miedo. Miro mis manos, ajadas por el tiempo, pero ahora llenas de un nuevo propósito, y siento una paz profunda. He descubierto que la experiencia no es una carga, sino una herramienta, y que la edad no es un final, sino una perspectiva diferente desde la que mirar el horizonte. Esto no es la culminación de mi historia. Es, sin duda, el verdadero comienzo de mi último y más inesperado capítulo. Levanto una plegaria silenciosa, un agradecimiento a Dios, a Elena, o a quien quiera que me haya dado la fuerza para no rendirme a la comodidad del olvido. Siento que cada día es un regalo que debo desenvolver con curiosidad y coraje. Comparte si alguna vez has tenido el coraje de empezar de nuevo.